Bienvenidos de nuevo a todos. Muchas gracias por acompañarme, de verdad. Gracias por estar aquí. Quiero recordaros que podéis ver este vídeo y también mis próximas entrevistas con expertos, además de todo mi contenido anterior, en mi Patreon y en Substack, donde los vídeos se publican antes que en YouTube. ¿Y sabéis qué? No hay anuncios, así que todos salimos ganando. Solo tenéis que seguir los enlaces en la descripción. Y por supuesto, un agradecimiento especial a quienes sois suscriptores de pago. Aprecio muchísimo vuestro apoyo a mi trabajo. Ahora, vamos al tema de este vídeo, porque es realmente muy importante. El Reino Unido acaba de recibir una advertencia del mercado de bonos. Sí, otra advertencia más. Las nuevas cifras del gobierno muestran que el endeudamiento del Reino Unido en mayo, que es el dato más reciente, fue bastante más alto de lo que esperaban los economistas. Esto vuelve a generar preocupación sobre las perspectivas fiscales del país y la sostenibilidad de sus finanzas públicas. A primera vista, el endeudamiento del gobierno puede parecer un tema técnico, incluso aburrido, algo que solo interesaría a los economistas. Pero escúchame un momento. La historia nos dice algo muy distinto en realidad. Cuando los gobiernos se endeudan más de lo previsto, los inversores y los actores extranjeros empiezan a hacerse preguntas muy difíciles. Y esas preguntas son, ¿cuánta deuda es demasiada? ¿Y quién comprará todos esos nuevos bonos del Estado? ¿A qué tipo de interés vas a emitir eso? ¿Y qué pasa si los inversores empiezan a exigir tipos más altos para prestar dinero? Esas son preguntas muy incómodas y ahora están surgiendo en el Reino Unido, con consecuencias que podrían ir mucho más allá de sus fronteras. Las últimas cifras muestran que el gobierno británico pidió prestado bastante más de lo que los economistas habían previsto durante el mes de mayo. Esto es una tendencia, no un caso aislado. El endeudamiento del gobierno se produce cuando el gasto supera los ingresos fiscales. Y para cubrir esa diferencia o ese déficit, dicho de otro modo, el gobierno emite bonos que son comprados por inversores, por fondos de pensiones, por bancos y por instituciones extranjeras. Ahora, endeudarse en sí mismo no es, por supuesto, algo inusual. La mayoría de las economías avanzadas tienen déficits presupuestarios. Eso lo sabemos muy bien. Estados Unidos tiene un déficit presupuestario y lo mantiene desde hace más de una década. El problema surge cuando el endeudamiento supera de forma constante las previsiones, sobre todo en un momento en que los tipos de interés siguen siendo altos y el crecimiento económico continúa siendo muy débil. Para los inversores, los últimos datos generan preocupación de que el Reino Unido pueda tener que emitir aún más deuda de lo que se había previsto. Y eso son malas noticias. Precisamente por eso, los mercados financieros reaccionaron tan rápido. Aquí intervienen varios factores. Hay varios factores que están ejerciendo presión sobre las finanzas públicas del Reino Unido. Vamos a repasar la lista. Primero, la inflación. Los costes del servicio de la deuda siguen siendo muy altos. En los últimos años, los tipos de interés subieron de forma drástica, mientras los bancos centrales de todo el mundo luchaban contra la inflación. ¿Y adivina qué? La inflación está subiendo. Es persistente. Así que sí, los tipos de interés van a mantenerse como están o incluso podrían seguir subiendo. Y eso significa que los gobiernos tienen que pagar ahora mucho más en intereses por la deuda existente. El segundo factor también es bastante interesante. El crecimiento económico sigue siendo débil. Cuando el crecimiento se desacelera, los ingresos fiscales suelen decepcionar también. Las empresas generan menos beneficios, los consumidores gastan menos porque sienten la necesidad de ahorrar todo lo que pueden. Y por supuesto, los gobiernos recaudan menos de lo que habían previsto. Ahora bien, hay un tercer factor. El Reino Unido sigue enfrentándose a fuertes presiones de gasto. Los costes sanitarios están aumentando, la inversión en infraestructura sigue siendo necesaria y el gasto en defensa, o en ofensiva según se quiera ver, está creciendo en un entorno geopolítico más, incierto.
alimentado por un extremado belicismo. Además, el gasto en bienestar social sigue siendo alto, bastante elevado. En conjunto, todos estos factores crean una ecuación fiscal muy complicada. El gasto se mantiene elevado mientras los ingresos tienen dificultades para mantenerse al mismo ritmo. Así que ahí está el problema. El resultado son déficits más grandes y más endeudamiento. Quizá la reacción más importante vino del mercado de bonos. Tras conocerse las cifras de endeudamiento, los rendimientos de los bonos del gobierno británico subieron. ¿Y por qué importa eso?, te preguntarás. Pues porque los rendimientos de los bonos determinan el coste de la deuda. Cuando los inversores empiezan a preocuparse por la sostenibilidad fiscal, cuando se preguntan cuánto puede durar esto antes de que empiece a resquebrajarse, entonces suelen exigir mayores rendimientos para compensar el riesgo real o el riesgo que perciben. Unos rendimientos más altos aumentan los costes de financiación de los gobiernos, pero los efectos no se quedan ahí. Eso significa que las hipotecas pueden encarecerse, que los costes de financiación de las empresas pueden subir y subirán, y que el crecimiento económico se ralentizará. En otras palabras, el mercado de bonos puede convertirse en una fuerza muy poderosa. Los inversores no votan en las elecciones, pero sí pueden influir en la política del gobierno a través del precio que exigen para financiar la deuda pública. Y ahora, por fin, el Reino Unido está afrontando las consecuencias de su propia política, ¿verdad? En este momento, el mercado de bonos parece estar mostrando una creciente cautela. Muchos expertos todavía recuerdan lo que pasó en el Reino Unido en el año 2022. El gobierno anunció grandes recortes de impuestos sin financiación. ¿Lo recuerdas? Pues bien, los mercados financieros reaccionaron de forma negativa. Los rendimientos de los bonos se dispararon, la libra cayó con fuerza y el Banco de Inglaterra se vio obligado a intervenir para estabilizar los mercados. Y aunque la situación actual es muy diferente, aquel episodio encontró otra actividad importante. Incluso las economías más avanzadas, con mercados financieros muy desarrollados, no están a salvo de las preocupaciones de los inversores sobre la credibilidad fiscal. Esa es la lección que, con suerte, las élites británicas podrán aprender de todo esto. El mercado de bonos puede moverse muy rápido cuando la confianza empieza a debilitarse. Cuando los costes de endeudamiento suben, los gobiernos suelen enfrentarse a decisiones muy difíciles, y esas decisiones son subir los impuestos, recortar el gasto o endeudarse aún más. Las dos primeras son políticamente muy delicadas, así que, por supuesto, endeudarse suele ser la opción por defecto. Pero ninguna de esas opciones es políticamente fácil, de una forma u otra. Y por cierto, el Reino Unido no es el único país que se enfrenta a un aumento de la carga de la deuda. En todo el mundo desarrollado, los gobiernos acumularon deudas enormes durante la pandemia y después, con sucesivos shocks económicos, hoy, muchos países se enfrentan al mismo desafío. Los tipos de interés más altos han incrementado de forma drástica el coste de la deuda. Ahora los gobiernos tienen que refinanciar la deuda antigua con rendimientos mucho mayores, mientras los déficits fiscales siguen siendo persistentemente elevados. Estados Unidos, por ejemplo, afronta preocupaciones muy parecidas. El Reino Unido no es el único país con una carga de deuda creciente. En todo el mundo desarrollado, acumularon enormes deudas durante la pandemia y posteriores económicos.